Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Estamos de vuelta en Contingencia Evolutiva junto a Daniel Fernández. Antes los invito y las invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en @divoxradio, en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, así como en nuestros canales de YouTube, SoundCloud y Spotify, y también por streaming en nuestra página web www.divoxradio.com. Estábamos, Daniel, en la conversación del repliegue, ¿ya? Como esa imagen para el mundo, porque al final este tipo de memes ahora ya son globales, digamos, no es solamente algo local que después se relata verbalmente, lo estamos viendo, como está sucediendo. Y como ese repliegue también es una señal de fuerzas, de negociaciones, tú decías, de mucho de lo que hay debajo de la mesa también, digamos. No es un repliegue gratuito, digamos, no es que decidimos irnos porque se nos ha acabado el petróleo. No. Claro, hablamos contigo en la pausa, en el break, que estas imágenes de imperios saliendo de territorio, en el caso de Estados Unidos, ¿no es cierto?, aquí nos recuerda a Vietnam también, ¿no es cierto?, el término de la guerra de Vietnam, nos recuerda la crisis de los rehenes en Irán, y bueno, la salida del Imperio Británico también, de la India, ¿no es cierto?, del propio Afganistán, de los países de África también, y la Unión Soviética, cuando se cae el muro, ¿no es cierto?, el retiro, por así decir, de todas las tropas, ¿no?, y el control territorial sobre lo que se llamó Europa Oriental y también muchos de estos países. Nosotros el muro lo vemos en Alemania, recordamos Polonia y todo, pero la Unión Soviética tenía mucho control territorial sobre muchos otros lugares, entre ellos Afganistán. Claro, el tema es ¿por qué me retiro? Me retiro porque fracasé, me retiro porque ya obtuve mi botín, me retiro porque la condición... Yo creo que al final es porque las condiciones de vida te llevan a un punto en el cual no puedes sostener eso, ni económicamente, ni políticamente, desde el punto de vista de tu propia política interna. Y el punto es qué es lo que dejas instalado y qué tipo de relaciones dejas conectadas. Lo mismo en Sudáfrica también, con Gran Bretaña. Y en general son países que, salvo algunos casos, como el de Sudáfrica, que es un caso bueno en el sentido de que ha instalado un sistema con un líder tremendo, del cual hablamos hace un par de semanas, que logra instalar un sistema viable, democrático, que ha tenido muchos problemas y lo seguirá teniendo, pero que sí instala un sistema democrático más bien de corte occidental. No digo que sean los mejores, pero por lo menos, digamos, de lo conocido es de lo mejorcito. Entonces, eso nos lleva a la pregunta también, que nos gustaría, ¿no es cierto?, mirar. Bueno, volvamos a Chile. Estamos en Chile, nosotros estamos viendo un proceso que es muy, muy distinto a este, obviamente, pero que tiene que ver también con las reglas, es decir, con cómo articulamos un sistema de convivencia en el cual todos nos sintamos integrados, nos sintamos que somos parte, y que sean unas reglas concordadas, o consensuadas lo más posible, y que no generen rigideces extremas que no permitan el desenvolvimiento de la vida normal en sociedad. Así, uno de los problemas, ¿no es cierto?, hablamos de un sistema institucional en Afganistán que no existe como sistema democrático o sistema de control o de gobierno, pero sí hay normas y prácticas rígidas. O sea, hay reglas, ya sea por la vía práctica, ya sea por la vía religiosa, por ejemplo, respecto a las mujeres. Entonces, ese sistema de reglas opresor no es obviamente lo que queremos. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué reglas, aparte de la institucionalidad de gobierno, sobre qué reglas nos queremos medir y en qué medida estamos dispuestos a respetarlas? Preguntémonos si hemos respetado las normas, ¿no es cierto?, sanitarias con estrictez durante el último tiempo, y la verdad es que no. Entonces, ¿estamos preparados para un sistema de reglas? Nuestra cultura ¿se asimila bien a un sistema de reglas? ¿A qué tipo de reglas? ¿Qué tan rígidas? ¿Qué tan flexibles? ¿Qué tan validadas? Ahí hay algo que tiene que ver precisamente con el desarrollo evolutivo cultural, que cuando se pasa por el estadio del orden, cuando se pasa por el estadio donde se instala una conceptualización ordenadora de alguna forma, el Dios, la patria o el manual, en último caso,
donde queda definido cómo se hacen las cosas, pero se pasa por ese lugar, teniendo una tensión muy fuerte entre lo individual, ¿ya? Porque en el estricto el mundo de la regla, digamos, debería ser más bien universal, digamos, dentro del contexto. Lo que termina siendo el individualismo es buscando la forma de bypassear la regla. Y que es uno de los primeros jaques que pone el mundo del individuo, el pillo chileno, el vivo, que va a buscar cuál es el peso de la polar, como la repactación unilateral, digamos, como que va a buscar una forma de quedar dentro de la regla, esto es legal, pero no es, pero es legal. Entonces ahí hay un primer bombardeo al mundo de las reglas. Y posteriormente, cuando aparece encima de lo anterior el mundo sensible de la diversidad, empiezan a aparecer las contextualizaciones de cada una de la aplicación de esta norma. Entonces la norma no puede ser universal porque nosotros no somos todos iguales, porque resulta que aquí tenemos, hay algunos que somos distintos y somos legítimamente distintos, entonces necesitamos regulaciones para nosotros, y que es el segundo bombardeo al mundo de las reglas. Entonces, claro, las personas salen durante la pandemia y falsifican su permiso porque necesitan salir a comer, entonces hay una justificación para eso. Y empieza a suceder que el mundo del orden, ¿ya? Que no tiene que ver con el mundo de la conservación, que ahí yo creo que hay una mala confusión, digamos, como asociar necesariamente las estructuras de orden a las estructuras conservadoras. Precisamente pueden haber órdenes dinámicos. Pero ahí ese mundo se ve golpeado por estos dos espacios, por el individualismo extremo y por la relativización extrema, digamos, que dicen aquí no hay verdades, o sea, las verdades son todas relativas. Claro, lo que pasa es que si queremos vivir en comunidad tendremos que reconocer, ¿no es cierto?, que nuestra individualidad tiene que ser compartida con otras individualidades y que tenemos que ordenar esas relaciones de alguna manera. Formal o informal, pero tiene que existir. Porque al final el individualismo extremo desconoce el bien público. Y el bien público existe, es decir, existen los bienes públicos físicos, ¿no es cierto?, como las calles, los caminos, bueno, no son míos, son de todos, y tenemos que compartirlos, cada individuo, cada individualidad tiene que compartir la infraestructura que se ocupa, ¿no es cierto?, tiene que compartir todo lo que son bienes físicos públicos, pero hay bienes públicos intangibles, por así decir, que tienen un valor enorme, como por ejemplo la salud de la población. Lo hemos hablado otras veces, si tú te comportas individualmente, ¿no es cierto?, y decides no vacunarte, una decisión legítima tuya, pero también involucra un efecto social, que es que seguimos, ¿no es cierto?, transportando un virus. Entonces, ese concepto de bien público y libertad individual son cosas que tienen que estar de alguna manera equilibradas y acordes con una cierta cultura local. Tú sabes, Pablo, por ejemplo, si tú, no es tu caso ni el mío hoy día, pero si tú tienes niños pequeños y quieres salir de Chile hoy día, se supone que no puedes, ¿no es cierto?, porque tienes dificultades para volver, tienes que tener permisos especiales, los niños no tienen vacunación todavía, y entonces, ¿qué haces tú? Consigues un psiquiatra que te dé un certificado de que es necesario que estos niños salgan porque, no sé, por alguna razón, ¿no es cierto? Y tanto la persona que lo pide como el psiquiatra que lo otorga están incurriendo en una falta, ¿no es cierto? Están saltándose una regla, en rigor. Están formalmente cumpliendo la regla, pero al final están mintiendo. Es lo mismo cuando la gente te pide un certificado y hace declaración jurada de que va a ver a no sé quién, que está enfermo y resulta que va a salir a ver a un amigo o a carretear. Entonces, el punto es, no escribamos normas y reglas que traten de controlar el individualismo si nuestra concepción cultural es que nos vamos a saltar esa norma porque el individualismo está primero, yo estoy primero. Si no hay concepto de bien público y yo estoy primero, entonces no escribamos regla en ninguna constitución, ninguna ley de nada, porque al final, si yo estoy primero que la regla. Y eso habla también de una falta de educación cívica, ¿no?, de entender lo que es una sociedad, ¿no es cierto?, con bienes comunes, con bienes públicos, que tenemos que ponernos de acuerdo cómo se norman y cómo nos comportamos individualmente respecto de ellos. Hay una medida que a mí me parece súper interesante a propósito de los bienes comunes, que tiene que ver con la investigación que hace Elinor Ostrom sobre la prosocialidad. Y ella plantea 8 grandes principios, digamos, para gestionar lo común, y a partir de eso gana el premio Nobel, digamos, porque es una de las problemáticas de la economía moderna, digamos, como la gestión de lo común.
Pero resulta que esos 8 principios, cuando los miramos, son primero una identidad colectiva, el segundo una distribución justa de costos y beneficios, el tercero como un proceso justo de decisiones, después el monitoreo sobre ciertas conductas que ya están preacordadas, sanciones graduadas frente a esas conductas, sistemas rápidos de resolución de conflictos, autonomía para el gobierno, para el propio gobierno, y un link hacia otros grupos. Pero cuando miramos eso, como hay uno que es bien clave y que en general lo que yo he escuchado en ese espacio se tiende a obviar un poco, que tiene que ver con con las sanciones graduadas frente a la práctica que te saca de aquello que está establecido, digamos. Y aquí lo que nosotros vamos buscando en general, por un lado aparece la sensibilidad de, no, la sanción no es el camino, la norma no puede llegar y aplicarse, la norma tiene que ser contextualizada, la norma tiene que tener como criterio, digamos, le pedimos criterio a la aplicación de la norma. Pero en un sistema como ese, digamos, no se permite definitivamente poder generar ese espacio de lo común para poder decir, bueno, este es el piso básico, y lo poníamos nosotros en una conversación anterior, hagamos una constitución autopoyética, que su principal activo sea su mecanismo de cambio, ¿ya? Pero un mecanismo de cambio que está establecido, que está ordenado, que tiene una cierta norma ya consensuada y colectiva de cómo abordarlo. Entonces, es difícil, claro, si decimos, por ejemplo, lo de la pandemia, yo salí aquí en Valparaíso y veía las calles llenas de gente, decían, las personas no tienen que tener permiso para salir, pero ¿qué haces? ¿Terminan metiéndole a todos multas que no van a pagar? ¿Cómo se entra a jugar en ese espacio para que efectivamente tenga un impacto social duradero, digamos? Mira, la otra vez en otra pega, en una pega, digamos, que tengo hablado con una gente en Dinamarca, y cuando uno, bueno, pregunta, bueno, pero ¿qué pasa qué pasa en tu país, digamos? O sea, ¿ustedes tienen restricciones? ¿Cómo restricciones? Sí, me refiero que las sanciones, entonces, ¿cómo lo hacen para tener un cierto control de la relación social? Dice, bueno, el ministro de Salud ha salido en la prensa a decir que tenemos que cuidarnos, y que parte de cuidarnos significa mantener distancia social y no salir a hacer cosas que no son imprescindibles. Ya, y uno al tiro con el enforcement, o sea, pero ¿cómo se controla eso? ¿Cómo el ministro de Salud ha dicho y nosotros le creemos y vamos a hacer lo que él nos dice? Él es el ministro de Salud, estamos en una crisis pandémica. Por lo tanto, lo que él dice para nosotros es lo que tenemos que hacer. No nos preguntamos si no podemos nosotros evaluar si el ministro está diciendo algo que es correcto o no. No tenemos los elementos, no somos médicos, no somos virólogos, infectólogos, no somos saludistas públicos, y además que, bueno, no tenemos toda la información tampoco. Ni tampoco tenemos, importante, la perspectiva común y colectiva que tiene el ministro, que representa una política pública, ¿te fijas? Porque entonces, si no, ¿para qué existe el ministro? ¿Para qué existe la política pública? Si cada uno se va a meter a internet y ver cuáles son fake news y cuáles no, y en función de eso va a decidir qué hace con su vida. ¿Te fijas? Entonces, ahí tienes un sistema muy instalado, pero es un sistema moral, si tú quieres, por decirlo en una forma común. ¿Te fijas? De hecho, si tú sales a la calle sin mascarilla, bueno, hay un castigo moral. Hoy día existe eso en Chile. Existe el castigo moral a no usar mascarilla. A la distancia social menos, pero a no usar mascarilla existe. Te fijas, en el sentido de que, pero ¿cómo tú andas sin mascarilla? Y no es solo porque la norma lo diga, sino porque, y en realidad uno anda por la calle y no tiene sentido tanto si va caminando solo en un espacio abierto, sino que más bien cuando se conecta. Pero igual, uno mira y dice, no, tienes que estar con mascarilla. Eso tiene un valor tremendo en las sociedades, que son de alguna manera las reglas implícitas, tácitas, que son culturales, ¿no? Porque lo cultural se instala, ¿no es cierto?, y se ejerce, se encarna. Lo que vienen reglas de afuera, cuando resulta que las sientes disfuncionales, no las respetas. Entonces, ese acervo memético que tenemos los humanos de las prácticas que nos hacen relacionarnos y convivir, como decía Maturana, la convivencia empieza en la medida que quiera convivir con el otro. Y querer convivir con el otro significa respetarlo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, actuar en función también del otro. Y esas relaciones con el otro y cómo se establecen,
son los que definen las culturas colectivas. Y ahí hay un valor enorme social siempre en las sociedades. Lo vimos en el caso de Afganistán en onda mala, digamos, hace un rato, ¿no es cierto? Y en Chile tenemos que buscar esas reglas sanas que nos ayuden a convivir conectadas con la cultura y con el respeto, ¿no es cierto? Pero la dificultad es la que tú decías, yo creo que estamos con un individualismo exacerbado de competencia individual, logro personal, rájate con tus uñas, soy mejor porque soy más talentoso, es lógico que esté en una mejor posición si yo me la he ganado a través del esfuerzo. Son lógicas que tienen mucho valor, pero que por otro lado a veces conspiran contra el bien público. Y hay, de alguna forma, como una de las problemáticas que eso genera tiene que precisamente que ver con el entender necesariamente, por dos cosas. Primero, porque el sistema de normas no ha sido aplicado de forma pareja, ¿no? Entonces, no es un sistema de normas que sea válido para todo el mundo. Por lo tanto, hay algunos que la norma le llega de una forma y a algunos le llega de otra forma. Cuando se encuentran armas en el barrio alto son utensilios, cuando se encuentran armas son terroristas. Entonces, las lógicas que hay ahí detrás y que tiene que ver con algo que pone la sensibilidad, que es la alergia que tiene a las jerarquías de dominio, ¿ya? Porque el orden como estructura de dominio, claro, es disfuncional también, digamos, o sea, pero el tener una civilidad que te permita ordenar en función del logro de lo común, de ciertos principios, eso está bien y está sano. No hay que ir contra la norma, hay que ir como... no hay que ir contra la norma, hay que ir precisamente contra la mala aplicación de la norma. Nosotros lo poníamos en el libro, como a una democracia real, no a una democracia, digamos, oligárquica, media disfrazada, con privilegios, porque si no, efectivamente vamos a estar tratando de bombardear la norma. Y eso va a suceder en ese sentido. Vamos a pausa, parece, ¿o no, Pablo? Y Sí. Seguimos en el tercer bloque. Vamos a una pausa musical y seguimos en el tercer bloque, aquí en Divox Radio.